hasta el día de hoy, me han estado buscando mucho y lo vamos a hacer para desmentir y aclarar ciertas cosas que empezaron a circular en redes sociales con relación a una iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados que tiene que ver con el presupuesto. Esta, este, esta, este problema, ¿no?, que se ha dado fue por una iniciativa en donde aprobaron el uso de los ahorros, ¿no? Aquí les quiero compartir, ¿no?, lo que compartía Simón Levy, ¿no?, que es uno de los que se ha convertido en crítico. Y este es de los temas que se desmintió. Simón Levy dice: en medio de la discusión del INE, ayer se aprobó Fast Track, la peor reforma para los ahorradores y pensionados mexicanos, donde el ahorro de todos se usará cuando los ingresos no alcancen para el gasto público y cuando haya ahorro de deuda se compensarán. Esto se aprobó. Les digo que tenía que ver con una iniciativa en materia hacendaria, que es parte de las iniciativas que se tienen que aprobar por parte de por parte del presupuesto. Es como el combo del presupuesto, es como la miscelánea fiscal. Entonces, pues el secretario de Hacienda realizó hace 20 horas una publicación, o sea, publican un comunicado para desmentir esto. Y quiero empezar por el comunicado porque fue hace 20 horas. A pesar de que fue hace 20 horas, se lo preguntaron al presidente y miren que esto lo celebro. Ahí les voy a leer el comunicado, ¿no? Para que entendamos todos de qué se trata esto. En este comunicado, y lo voy a hacer más grande para que todos lo puedan ver, dice: precisiones sobre los cambios a la ley para capitalizar el FEIP. Es inexacto que el gobierno sustraerá activos de otras tesorerías o reservas del sector público. La legislación que determina quién puede hacer uso de sus recursos y sus fines seguirá vigente. El monto de recursos que el gobierno podrá depositar en este Fondo de Estabilización de Ingresos, que ese es el famoso FEIP, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, estará limitado por la propia ley que obliga al gobierno a cumplir con el equilibrio presupuestario, que es el artículo 17. O sea, no se podrán rebasar los límites de la reserva del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Las reglas de operación seguirán vigentes y no tendrán ningún cambio, así como los reportes a la Secretaría que va a realizar al Congreso en los informes trimestrales sobre el ingreso del Estado, de este y otros fondos. Estamos hablando de un cambios que se dieron en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde lo que se está buscando es utilizar de una manera distinta los ahorros. Acuérdense que el presidente está limitado en cuanto al uso de los recursos públicos, porque quien decide cómo y dónde se utiliza el recurso son los diputados, en realidad. Los diputados son quienes hacen las modificaciones. Esa es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados y quiero que esto quede claro. Los diputados son los únicos que pueden decidir, ok, quiero que el recurso de acá se mueva para acá, que de acá se mueva para acá y demás. Evidentemente, ¿no? Porque también fue pregunta en la mañanera, cuando le preguntan al presidente sobre el presupuesto del INE, pues claro que el presidente, o en este caso a través de la Secretaría de Hacienda, pueden solicitar un recorte, pero el que autoriza, o en este caso la Secretaría de Hacienda no puede ni siquiera autorizar el recorte de los autónomos. La Secretaría de Hacienda no se puede meter en el presupuesto de los autónomos, pero en el presupuesto de las demás secretarías sí. O sea, la Secretaría de Hacienda, en el presupuesto de la Secretaría de Cultura, en el presupuesto de la Secretaría del Bienestar y demás, puede solicitar modificaciones. Son ellos quienes las planean. Cada secretaría presenta ahora sí que su lista de requisitos, su cartita a Santa Claus, para que me entienda. Y Santa Claus, en este caso, la Secretaría de Hacienda, hace una lista, ¿no? De qué tan buen niño fuiste, hablando ya en tiempos de Santa Claus o de Papá Noel o de los Reyes Magos. Empieza a revisar, ¿no? ¿Qué tan buen niño fuiste? Y dice, no, que hoy no te voy a dar 2 millones, hoy nada más te voy a dar uno, porque la regaste o porque no tienes o no lo necesitas. Considero que no es necesario para ti. Entonces, esas son las modificaciones que hace en cuanto a las secretarías. Pero en el caso de los autónomos, como lo es el INE, la Fiscalía General de la República y diversos otros organismos que existen y dependen del gobierno federal, porque sí dependen, aunque no quieran, son los diputados. Son los diputados quienes dicen, no, te lo bajo, no le subo. Son los diputados, exclusivamente ellos. Y a partir de ahí los ejecutores están obligados a cumplir con ese presupuesto. Háganle como le quieran hacer. Si quieren solicitar un incremento, lo tienen que hacer a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda, Eso es un presupuesto muy técnico, es un tema muy burocrático, para que me entiendan. Entonces, ese es el proceso que sigue.
Evidentemente, en el caso del INE, Morena va a solicitar que le bajen la lana. Es que esto es lógico, lo ha hecho desde el primer momento, porque el argumento principal del partido Morena es justamente ese, que estamos viendo que que el Instituto Nacional Electoral tienen una la nota, tienen fideicomisos, tienen salud pública, o sea, tienen un seguro de gastos médicos privado y tienen muchos privilegios. A Lorenzo Córdoba hasta le pagaron el dote matrimonial. Oiga usted esta fregadera. Total, que es lógico que les vayan a bajar el presupuesto. Los reporteros que le preguntan al presidente le dicen, es que es el instituto más castigado, es que es el que más gasta y el que menos vemos que opere en pro de los ciudadanos. Porque claro que tú ves las oficinas del Instituto Nacional Electoral y tú entras y es una credencial gratuita, por supuesto, eso no lo niego. No es que todo esté mal en el INE, pero por ejemplo, ¿cómo andan para capacitar a la gente en materia de democracia? Con el presupuesto, o sea, si hubiera una distribución del presupuesto de forma justa, los capacitadores electorales que contratan para cada proceso electoral pudieran quizás contratarlos de forma temporal, lo cual sería una creación de empleos, para que en tiempo electoral, pues promuevan y vayan a buscar a la gente y capaciten. Pero cuando no es tiempo electoral, que puedan armarse jornadas de la democracia y que puedan capacitar a la gente para que participe. Es una lucha que tiene que hacer el INE. O en este caso, si se reformara, ¿verdad? Con los tratados que ahorita están manejando, el INEC. Pero tienen que empezar por algún lado. Esto es indudable. Si se lo siguen dejando a los partidos políticos, seguiremos igual, pero ya ese será tema de análisis. El punto es que si analizamos el presupuesto del INE, hay muchas cosas que perfectamente le pudieran ir reduciendo. Los sueldos de los consejeros son extremadamente altos y no solamente hablo de los consejeros nacionales, sino también de los estatales. Los locales también tienen presupuestos muy altos y ahí los andan viendo acusados de corrupción. Traemos en The Mexico News el seguimiento de un caso de uno de los consejeros de Yucatán, un consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Yucatán. No saben la cantidad de corrupción, las notas las encuentran en nuestro portal, themexico.news. O sea, y en Morelos también, hoy que también fue mencionado en Morelos, también, ¿no? En Hidalgo también, o sea, traemos historias de Hidalgo, ¿no? De un consejero que anda paseándose con un coche de último modelo de lujo y aparte deportivo y los capacitadores electorales, muy bien, gracias, pidiéndoles incluso que vayan y que soliciten a las personas que digan que sí les pagaron o les dieron una aportación en agradecimiento por utilizar la escuela o su casa o su jardín o lo que usted quiera, y al final no se les da esa lana. Imagínese, el que tiene que dar la cara es el capacitador electoral, no lo dan los consejeros. O sea, ese es el problema que persigue al instituto, que llamémosle gastos, y voy a dejarlo entre comillas, hormiga, que están consumiendo una gran parte del presupuesto, además de ser el organismo electoral más caro del mundo, para que encima lo acusemos de fraude, para que encima, o sea, entendamos eso. Entonces, cuando vemos todas estas dinámicas que tienen que ver con el presupuesto, hay muchas mentiras, muchísimas mentiras, pero quienes tienen la atribución clara, y por eso les ponía este ejemplo, para modificar el presupuesto son los diputados. De ahí la importancia de que nosotros votemos, participemos, sepamos quiénes son, en dónde viven, quién es su familia, o sea, que sepamos quiénes son nuestros representantes para saber si confiamos en ellos o no, para empezar, porque estos temas los manejan ellos. Entonces, sobre los cambios a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se han convertido en un zambombazo para quien lo quiera ver, el objetivo de esta reforma, según dice el propio secretario de Hacienda, es en materia de capitalización, ¿no? Dice, permite que este fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, además del depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, pueda recibir como aportación ahorros derivados del servicio de deuda o activos financieros que emite el gobierno federal o forman parte de sus activos. Aquí en ningún momento dice que van a ser nuestros ahorros en el banco, en ningún momento dice que van a ser nuestros ahorros, aquellos que estén con el IMSS o el ISSSTE o que estén pensionados, en ningún momento dice que les van a quitar esa lana. ¿Qué es lo que dice? Este fondo de estabilización podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera. ¿Cuál es la comparación que hacen de esta modificación que tiene que ver con la respuesta que da el presidente? Con las AFORES. ¿Ok? Suena suena que es el dinero de las AFORES. ¿Y qué ha pasado con las AFORES? Para que entiendan de dónde vienen también los rumores.
En la administración de Peña Nieto, del que hablaremos en un minutito más, Mr. Peña, recordarán cuando estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, cómo es que utilizaron o decidieron entre los empresarios, porque Peña no se mandaba solo, evidentemente, utilizar estas afores, que eso fue un tema también de Slim y fue un tema de varios empresarios, utilizar las afores para financiar la famosa fibra ahí del aeropuerto de Texcoco, bajo el argumento de que iba a incrementar el ahorro de los trabajadores y no sé qué tanto, y los trabajadores así como de, ¿cuándo me preguntaste? O sea, ayuda, nunca les preguntaron nada, jamás se les dijo nada. Entonces, de ahí viene la preocupación. Pero para no echarles más choro, vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente al respecto de esto, que creo que es el tema más importante, de cómo el presidente pues sí hace este desmentido, y escuchen obviamente la pregunta que también hace la reportera. El ministro presidente. Sí. Bueno, en otra pregunta, presidente, saber si es cierto que peligran los recursos de los trabajadores por los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Si es cierto que el gobierno federal vaya a tocar los fondos de ahorro para el retiro de reservas del IMSS, del ISSSTE, de Infonavit, de bonos de pensionados y acciones de las CIEFORES. No es cierto. Eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. Yo no soy Cedillo. ¿Quién fue el que creó los Afores? ¿Cuándo se crearon? Con Cedillo, ¿no? No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores. Lo acabo de decir hace como, bueno, relativamente hace poco, pero 6 meses, en una reunión del Infonavit que tuvimos aquí en el patio, que lo plantearon los dirigentes sindicales, que había ese rumor, y dije que no. Y no hay absolutamente nada. Hay una mala interpretación de, creo, una ley de presupuesto, sí. Sí, para eso es, para el fortalecimiento del Fondo de Estabilización, y se piensa que se van a utilizar todas las pensiones con ese propósito. No, no es eso. Le voy a pedir al secretario de Hacienda hoy que lo aclare. Ayer mandó un comunicado y dice exactamente que eso es pura mentira. De acuerdo, presidente. Una última pregunta. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023 se plantea un recorte de 4,475 millones de pesos al INE. Siendo así, se califica como el organismo más castigado en este proyecto. ¿Es esta una forma de estrangular al órgano electoral, presidente? No, todavía le queda. Es que gastan mucho, gastan muchísimo. ¿Cuánto gana el presidente o los consejeros del INE? A ver, ¿cuánto? Un video al respecto. A ver, saquen la información. Pero lo que me llamó la atención es lo del seguro médico. Aquí había seguro médico y en total pagábamos 6,000 millones de pesos de seguro médico privado. O sea, de atención médica privada, 6,000 millones de pesos, y se suspendió. Está en la ley de austeridad
Pero como todos estos organismos se ampararon, ¿y qué pasaba con el seguro médico, con los 6,000 millones? Pues que iban a las clínicas privadas los altos funcionarios públicos y se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. No exagero, no estoy hablando al tanteo. Tengo elementos. Houston. 260, o sea, ganan más que el presidente, tienen muchísimas prestaciones. Además, por ejemplo, de este año, ¿son 2 elecciones este año? Este año no hay. Ah, ya fueron, sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, no todo el tiempo hay elecciones y siempre el presupuesto. Y cuando hay elecciones, aumenta al doble. Entonces, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No, que vaya al adulto mayor, que vaya a las becas para los estudiantes de familias pobres. ¿Cuántos se quedan sin estudiar todavía? Porque no tienen para estudiar. Pues ahí tienen parte de la respuesta que da el presidente al respecto del Instituto Nacional Electoral, al respecto del presupuesto y este desmentido. De todas maneras, estamos haciendo un esfuerzo para tener un panel con expertos para que aclaremos todas estas dudas que tengan, porque, y se lo dije al productor en la mañana, le dije, señor productor, necesitamos armar un panel sobre este tema porque pasó algo similar. No sé si ustedes se acordarán que en el Senado intentaron hacer una reforma que tenía que ver con los predios agrarios, una reforma que tenía que ver con predios, pero en el sector agrario. Y la gente empezó a decir que el presidente López Obrador iba a quitarnos nuestra propiedad privada. Y se pasaron como 2 años, porque fueron como 2 años, mandando mensajes, pero una cantidad de mensajes, mandando mensaje y mensaje y mensaje y mensaje de que el presidente nos iba a quitar nuestras casitas para dárselas a todos, porque maldita Venezuela. Y se pasaron 2 años con mensajes por WhatsApp, mensajes por Facebook. Por eso siempre me refiero al chat desinformador de los tíos y las tías de WhatsApp, porque es tristemente a través de ese chat desinformador donde se ponen a decir tanta cosa, pero bueno, no me voy a ofuscar. Por eso vamos a hacer este esfuerzo informativo, porque esta es una de esas noticias que como es complejo entender, ¿no? A veces como que no estamos tan familiarizados con todos los temas de presupuesto y para muchas personas, porque no son todas, para muchas personas este tipo de información es nueva, este tipo de información están empezando a conocer, porque también es que hoy sí existe una máxima divulgación al respecto. Entonces, vamos a hacer este panel para resolver todas las dudas y aclarar y desmentir varias cosas, porque en realidad creo que solamente los expertos en realidad sabían que este era un tema relacionado con otra cosa y no necesariamente con los ahorros y poner en riesgo los ahorros de la gente, ¿no?